palabra al doctor Ricardo Melo. Muy buenos días, señor presidente del Consejo de la Magistratura, honorables consejeros, así también al Tribunal de Honor, respetados docentes, a toda la ciudadanía que está presente, así como también a aquellos que están siguiendo por los medios tecnológicos, virtuales, y a los funcionarios del Ministerio Público que están expectantes de este proceso democrático de selección del fiscal general para el próximo quinquenio. Hace 26 años iniciaba la carrera del Ministerio Público con una Constitución Nacional del año 67, así como también con un Código Penal anterior. He sido parte del proceso de evolución de la institución del Ministerio Público y por ello creo que también he evolucionado con esta institución a la par y que conozco y me presento hoy conociendo de las debilidades y fortalezas de la institución, así como también de las necesidades que tiene la sociedad para el Ministerio Público. Voy a iniciar esta exposición tocando primero el tema del Estado Social de Derecho. Cuando hablamos de Estado Social de Derecho, básicamente hablamos de una fórmula política que nos define y nos modela un tipo de Estado protector del individuo y a la vez comprometido con la promoción del bienestar social. Cuando hablamos de un concepto global de Estado Social y Estado de Derecho, nos referimos a un Estado de Derecho que responda a una vertiente formal, cuando habla de la igualdad de derechos. Y el Estado Social responde a una vertiente material, que es la igualdad de oportunidades, tal como lo señala la Constitución Nacional, que somos todos iguales en dignidad y derechos. Y aquí el rol en la generación de estas oportunidades del acceso a la justicia, tan importante destinado por la Constitución Nacional al Ministerio Público. Representar a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales, velar, eso implica anticiparse, velar por el respeto de los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional. Y una arista bastante sensible al representar a la sociedad. El artículo 38 de la Constitución Nacional nos da la noble tarea de defender los intereses difusos. Y ahí tenemos que defender a los sin voz, como el medio ambiente, a la calidad de vida, a las comunidades que se encuentran en estado de vulnerabilidad, como por ejemplo las comunidades indígenas. El desafío es no solo en Paraguay, sino a nivel latinoamericano, es el nuevo paradigma de los intereses difusos y su defensa, atribuido al Ministerio Público. Estructuré esta exposición en base a 3 preguntas que me hice al pensar en candidatarme. La primera de ellas es: ¿qué necesita la sociedad? La segunda: ¿qué necesita el Ministerio Público para dar respuesta a la sociedad? Y la tercera es: ¿qué necesitan los funcionarios del Ministerio Público para estar a la altura del compromiso constitucional? La primera respuesta es sencilla. La sociedad necesita un Ministerio Público comprometido únicamente con ella. Necesita fiscales probos, necesita transparencia en la gestión, necesita de rendición de cuentas. La segunda pregunta tal vez lleva un poco más de tiempo. ¿Qué necesita el Ministerio Público? El Ministerio Público necesita calidad en la gestión. Necesita también estar preparado en todas las áreas en las que representa a la sociedad. Hay un área muy sensible y es el área penal. Y es ahí donde la evolución de la criminalidad es el mayor desafío. La criminalidad ha evolucionado
puntualmente desde hechos punibles y conductas que se realizan ocasionalmente a hechos que impactan a nivel global. Y tenemos que estar a la altura de ese desafío. Narcotráfico, trata de personas, así como también el tráfico de armas, implican que el Ministerio Público no solo dé respuesta a nivel nacional con una estructuración con los organismos de inteligencia en el territorio, sino que un trabajo coordinado con las instituciones a nivel internacional encargadas de ella. Ese es un primer nivel de respuesta que tenemos que darle. Y lo voy a denominar criminalidad compleja. Hay otro nivel de criminalidad organizativa que es la que básicamente ataca y la resiente el ciudadano común. Aquellos denominados mochochorros, aquellos denominados caballos locos, aquellos denominados básicamente tortoleros. Esa es la criminalidad que siente, que implica la sensación de inseguridad que tenemos. Y no podemos seguir en una estrategia de atacar desde el Ministerio Público una criminalidad puntual y ocasional como era anteriormente. Estamos hoy siendo testigos de una criminalidad organizada. Hoy se disputan territorios, se asiste a un delivery de repuestos. Lo hemos comprobado en San Ignacio Misiones, en mi trabajo como adjunto, donde de la noche a la mañana se incrementaron los hurtos de motocicletas y tuvimos que sentarnos entre municipalidad, Ministerio Público y Policía Nacional y atacamos el núcleo del problema. El núcleo del problema son los mercados de la criminalidad y que lo sostienen. Quitando un motochorro de la calle, evidentemente se está dando una sensación de seguridad, pero finalmente lo que estamos creando es una vacancia que rápidamente se llena si no atacamos al núcleo, que son los mercados de la criminalidad. Esto evidentemente nos lleva a pensar de que tenemos que reactivar el estudio de las políticas criminales, el estudio de esta criminalidad que avanza y que se adapta a las respuestas que vamos generando desde el Ministerio Público y las instituciones de seguridad. Tenemos que sentarnos y detenernos a pensar sobre ello. ¿Para qué? Para optimizar nuestros recursos en la lucha contra este tipo de criminalidad compleja. Tenemos 260.000 denuncias ingresadas por año en el Ministerio Público, de las cuales 120.000 siguen el trámite de investigación, lo cual no implica de que el resto de las denuncias que son desestimadas no impliquen alguna actividad. Esto es un desafío organizacional y de gestión que tiene que estar orientada por datos precisos, por mapas de calor, y sobre todo por un liderazgo para trabajar interinstitucionalmente. El desafío de las 120.000 denuncias, de las cuales quiero hacer una acotación, el 10% responde a un tipo de criminalidad que es la violencia familiar, que no ha dejado de crecer desde el año 2010, donde comenzamos a tener las estadísticas con aproximadamente 3.000 y con cambio legislativo y todo, hoy estamos en 13.000 y más casos de denuncias por año en el 2016. A la fecha ya habíamos alcanzado al mes de marzo más de 2.500 denuncias. ¿Qué necesitan los funcionarios del Ministerio Público para dar una respuesta a este tema? Necesitamos capacitación. Pero no una capacitación básica en el nivel en el que estamos. Tenemos que apuntar, y lo estamos desarrollando desde el centro de entrenamiento, a un fiscal que pueda entender que está ante una criminalidad compleja, que pueda organizar su investigación y pueda comprender en el lugar del país donde esté cómo llevar adelante la lucha contra la criminalidad, trabajando interinstitucionalmente. Lo estamos haciendo.
En menos de 20 meses hemos logrado capacitar a casi y certificar a casi el 40% de la población de asistentes y al 20% de otras áreas en las que se trabajó. Aparte de obtener la certificación ISO que mantuvimos este año también. Tenemos que trabajar en un funcionario sensible, humanizado, porque como les decía, estos grupos en estado de vulnerabilidad, como lo son los niños, niñas, objeto de abuso sexual, así como también lo son las mujeres, que copan las estadísticas en los casos de violencia familiar, requieren de un ministerio público que, más allá de la contención que se realiza con las áreas de psicología, una unidad sensible y humanizada, porque todo el proceso continúa y tenemos que evitar revictimizar a estas personas que han sido sujetos de estos hechos de violencia familiar. Por ello hemos empezado a hablar de valores en el centro de entrenamiento. ¿Y quiénes son los que hablan de valores? Los líderes de clase, los profesores, los fiscales que están capacitando y lo están haciendo diciendo a los que están capacitándose cómo esos valores le ayudaron a superar los desafíos que representa el cargo. Que identifiquen quiénes representan esos valores en su familia y también en su lugar de trabajo, y por último que digan cómo pueden aplicar esos valores en su trabajo. Y hemos apostado a los líderes, a los profesores, porque en mi experiencia han sido ellos los que me han aportado, aparte de conocimientos, muchos de los valores y la comprensión del alcance de ellos. Tenemos que darle fuerza con el uso de la tecnología. Estoy encargado del desarrollo del software de control, denominado inicialmente software de control de gestión, pero que en mi experiencia ya se había intentado en 2 ocasiones sin éxito que los fiscales hagan el cargado de los datos. Entonces hemos dado un giro importante a convertirlo en un escenario de trabajo que orienta al fiscal en su investigación, que tenga una puerta de entrada que es el plan estratégico del caso, que en el desarrollo de las actividades procesales cuente con las buenas prácticas que se están planteando a través de los instructivos a mano, capitalizar toda esa experiencia de los fiscales más antiguos y del desarrollo de análisis que se realiza en gabinetes del Ministerio Público para hacer que un proceso sea dinámico y llegue en un plazo razonable a otorgar justicia a aquel que llega al Ministerio Público en su reclamo. Necesitamos ahondar en una carrera del Ministerio Público. Puntualmente, necesitamos generar esa motivación de procesos claros y transparentes de concursos para el ascenso, en el que se capitalice la experiencia y que se demuestren los conocimientos. Procesos claros, motivacionales, de selección. E incluir los derechos humanos en forma transversal. Enseñar la herramienta que nos ha dejado a partir del caso Almonacid Arellano versus Chile en manos de todos los operadores del sistema, el control de convencionalidad, que debe hacerlo cada funcionario del Estado, así como también los fiscales, que tienen a su cargo temas tan sensibles donde los estándares de la Corte Interamericana ya han sido fijados. Ejemplo, alcance de la libertad personal, plazo razonable, presunción de inocencia, aplicación de la prisión preventiva con carácter de excepcionalidad. El desafío, y creo que la clave del éxito, está en estos 3 pilares que, como decía, surgen del análisis de 26 años de trabajo desde funcionario hasta fiscal adjunto, pasando por todos los cargos y sin saltarme ninguno. Capital humano es el que puede hacer el cambio.
apostar fuertemente a la capacitación y procesos de transparencia, tanto en la selección como en los ascensos, y generar actitudes por las dimensiones que tenemos que enfrentar en la criminalidad. Tecnología, dotarle del apoyo de este software, que más allá de ser un software de control, que dé insumos en tiempo real y ayuden y colaboren en la política criminal, sea una herramienta útil para el fiscal, que quiera usarla día a día, dándonos datos en tiempo real y que permitan, así como estamos haciendo con el doctor Alberto Binder, que los indicadores de buena gestión que estamos desarrollando nos den las anomalías para intervenir y apoyar a ese fiscal antes que la causa llegue a un sobreseimiento provisional, por falta de organización en la investigación y organización de despachos, que son las principales causas, en mi experiencia, por las cuales llegan al sobreseimiento provisional, más allá de algunos casos de desconocimiento del derecho escasos. Transparencia es el tercer e importante elemento. Rendición de cuentas. No basta hoy con ser un país libre, soberano e independiente. Tenemos que ser instituciones eficientes, eficaces, inclusivas y transparentes. Muchas gracias, señores miembros del Consejo y Tribunal. Gracias, doctor Ricardo Merlo. Los señores miembros del Tribunal que deseen formular pregunta al postulante tienen la palabra. Tiene la palabra el doctor Rodolfo Gil Paleari. Doctor Merlo, estoy leyendo en su currículum que usted es magíster en política, legislación y gestión ambiental. Así mismo. Aparte de haber publicado una obra titulada Derecho Ambiental. Seguro estoy entonces que tiene un gran conocimiento sobre la materia. Usted, como todos nosotros, estará enterado de la deforestación de nuestros bosques. Y vemos en los diarios camiones repletos de grandes rollos de madera transitando libremente por las rutas de nuestro país hacia destino que no sabemos, suponemos al extranjero. Yo me pregunto, ¿dónde están los fiscales ambientales? No creo que sea muy difícil controlar el paso de un enorme camión con un montón de rollo. Usted, siendo fiscal general del Estado, ¿qué medida o medidas adoptaría para evitar que este infame tráfico de nuestra madera, de la madera paraguaya, pase al extranjero o al exterior? ¿Qué medidas adoptaría usted para que el control realmente sea eficiente y se evite este enorme mal que se está produciendo al país? Gracias por la pregunta, doctor. Quisiera hacer un poquito de historia en esto para comprender el contexto del tráfico que estamos teniendo. La primera actividad en mi época como fiscal ambiental que tuve, me di cuenta de que aunque pongamos 200 fiscales ambientales sobre las rutas, es una cuestión de decisión del Estado. Hablando con el entonces ministro del Ambiente, Alfredo Molinas, y con la gente del Fondo Mundial para la Naturaleza, surgió la idea de plantear una ley de deforestación cero para la región oriental. Y eso implicó que desarrollemos para su implementación desde el Ministerio Público la implementación de tecnologías GIS, que es la tecnología satelital por la cual se evidencian los desmontes en un análisis. Trabajamos tanto con el Instituto Forestal Nacional, así como también con la Secretaría del Ambiente. Y el índice de acatamiento de la Ley de Deforestación Cero durante los años 2004 a 2012 fue de un 90%. Bajó de 144.000 hectáreas de bosque
a menos de 6.000 en algunas ocasiones. Esto no se logró por azar. El cumplimiento de una norma en ese nivel se logró por el trabajo integrado que hacíamos desde el Ministerio Público con las instituciones administrativas y encargadas del control. Fue una decisión política en ese momento, embanderada obviamente por el Poder Legislativo que aprobó esa ley, que creíamos que nunca se iba a aprobar, aclaro. Sin embargo, se puso esa definición política. Eso le valió a la República del Paraguay y al Ministerio Público ser reconocido por el Fondo Mundial para la Naturaleza como ejemplo para el mundo, y a que me llevaran a comentar esta experiencia en Brasil, Argentina, Chile, Perú, incluso México, en donde se crearon las fiscalías ambientales siguiendo el modelo planteado dentro del Ministerio Público. Hoy los niveles de deforestación en la región oriental, según he visto las últimas estadísticas, subieron a 45.000 hectáreas y se está volviendo a controlar a 15.000 hectáreas. Pero hay que tener algo en claro. Cuando hablamos de este tipo de hechos, hablamos de hechos que generan muchísimo dinero. Y acá volvemos a entrar en una criminalidad compleja. Volvemos a entrar en aspectos de corrupción que existen en el marco del desarrollo de las actividades de las instituciones del Estado. Entonces, es ahí donde hay que insistir. Las rutas compradas que hablan de la droga, las rutas compradas del tráfico de combustible que tuve que enfrentar en Pilar, implicaban de que a lo largo de la ruta, como bien decía doctor, parecía que no se veían camiones con 30.000 o 50.000 litros de combustible y con rollos que estaban pasando. Entonces, es una estrategia integral que se tiene que hacer de trabajo para que este tango que se baila de a tres, que es la corrupción entre funcionarios públicos, corruptor y aquellos que se quedan callados, quede desnudado. Obviamente, el fortalecimiento de la respuesta en el Ministerio Público tiene que responder a un análisis, como se hizo en aquel momento para llegar a estos niveles de cumplimiento que fueron reconocidos internacionalmente, doctor. Gracias, doctor Rodolfo Gil Pelari. La palabra para los señores miembros del Consejo. Tiene la palabra el doctor Adrián Salas. Buen día, doctor Merlo. Doctor Salas. En su trajinar encontramos de que hizo un trabajo, tiene un magíster en derechos humanos con énfasis en control de convencionalidad. Este término tan de moda, digamos, el control de convencionalidad, ¿en qué medida puede beneficiar o mejorar el desempeño del Ministerio Público, enfatizando realmente dentro del Ministerio Público esta figura, esta teoría del control de convencionalidad? El Ministerio Público trabaja con víctimas y procesados, y ahí estamos hablando de garantías procesales que responden a los paradigmas que nos dan las convenciones internacionales. La Convención de Derechos Humanos, en especial, y toda la evolución que se hizo sobre temas, como decía, bastante sensibles, el plazo razonable, la prisión preventiva, la libertad. Los derechos humanos han sido justamente los principales promotores de la lucha contra la impunidad, y lo hemos visto gracias a las convenciones y gracias al trabajo de la Corte Interamericana. Se ha podido poner orden en la persecución de los terribles crímenes cometidos en la época de la dictadura de desaparición forzosa, así como también de torturas que se nos permite perseguir y se sigue y se continúa haciendo para restablecer el Estado de Derecho que se había quebrantado en ese momento. El control de convencionalidad es básico para que el Estado no sea sancionado el día de la mañana por las actuaciones del Ministerio Público.
Gracias, doctor Adrián Salas. Tiene la palabra el doctor Julio Javier Ríos. Buen día, doctor Merlo. Habló usted de un avance significativo en el control de la deforestación en el periodo del 2004 al 2012. Entiendo yo que las normas de deforestación cero que usted mencionó siguen vigentes hoy día. Así mismo. ¿Qué pasó? ¿Por qué hay un descontrol entonces del 2012 a hoy en ese ámbito? ¿Y cuál sería el problema real, doctor Merlo? Entiendo que lo que pudo haber sucedido fue un relajamiento en los sistemas de control de las autoridades administrativas, que son los que están sobre las rutas controlando. Y creo que se está encaminando, encauzando eso a través de la tarea conjunta entre la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, así como también las instituciones administrativas encargadas del control. De acuerdo a lo que escuché, disculpe la insistencia, doctor, ¿es una debilidad del Ministerio Público, del Poder Judicial o del Poder Ejecutivo? Si puede Cuando precisar. hablamos de dar una respuesta integral a este tipo de criminalidad compleja, hablamos de coordinar actuaciones interinstitucionales, elaborar un plan de respuesta. Se tiene conocimiento a partir de las denuncias que hace la ciudadanía o a partir de que el camión que está transitando es detenido por un funcionario de las autoridades administrativas. Entonces, desde ahí hasta incluso todo el seguimiento, la investigación y, como decía, llegar no solamente a aquel chofer que está llevando el rollo, sino atacar a quienes lo están contratando, quién pone el camión, llegar a dónde salió la madera y, sobre todo, trabajar en la previsibilidad que nos dan la tecnología y que está al alcance y lo estamos aplicando, que es el monitoreo satelital. Gracias, doctor Julio Javier Ríos. Tiene la palabra el doctor Carlos Raúl Cabrera. Muy buenos días, doctor. En tu alocución habías mencionado que el Ministerio Público tiene aspectos positivos y aspectos negativos. En gran parte de tu posición se nota más bien avances y logros positivos tanto en tu gestión como en el Ministerio Público. Y yo te quisiera consultar si me podrías dar tres situaciones que vos considerás aspectos negativos trascendentales y cómo solucionarías en el caso de que fueses fiscal general del Estado, Ricardo. Bueno, creo que hay que potenciar esa capacidad de liderazgo de los fiscales en las zonas, de tener contacto con la ciudadanía y de liderar ese proceso de trabajo en la parte de seguridad ciudadana, porque es lo que nos pone en contacto con la comunidad. Creo que estar cerca, a mano, llegar a las localidades más lejanas, dándole una boca de acceso para sus denuncias, es un elemento que falta desarrollar más entre las actividades del Ministerio Público. Otro tema es no fragmentar en tantas especializadas la investigación. Si tenemos narcotráfico, lavado de dinero aparte, y hay que andar conformando equipos a cada momento. Necesitamos un fiscal que esté capacitado para dar respuesta a toda esta complejidad. El funcionario del Ministerio Público, desde que ingresa hasta que llega a ser fiscal en el marco de una carrera, tiene que ser constantemente capacitado, tiene que ser objeto de una capacitación continua. En eso hay que apostar al capital humano. Y como decía, creo que una de las debilidades más grandes que tenemos hoy para generar o plantearnos una política criminal, el desarrollo de una política criminal, es el acceso a los datos.
y la veracidad. Esto aqueja a todos los investigadores. Cuando empezamos a hacer una investigación para escribir un artículo, nos vamos a buscar los datos y no hay. A pesar de que tenemos una ley de acceso a la información, las estructuras están previstas para colectar los datos que le interesan, pero no aquellos que le interesa a la ciudadanía y aquellos que son importantes a la luz de la elaboración de una política criminal como respuesta a la criminalidad organizada. Esos serían los 3 aspectos en los que haría mayor énfasis. Gracias, doctor. Otra consulta. Se está viendo que tanto la violencia familiar, intrafamiliar, se está criminalizando de una forma, tanto por la tipificación del delito, en una forma prácticamente superlativa, incluso en la cantidad de denuncias que usted estaba mencionando al comienzo. ¿Qué idea tiene usted, doctor, en cuanto a una política, ya sea con instructivos generales o específicos, para ir encauzando esas circunstancias por un lado? Y un tema tangencial, también había hablado de motochorros, descuidistas, tortoleros. ¿Y cómo uno puede encarar estas circunstancias atendiendo a que la mayoría de estas personas están tal vez bajo influencia de estupefacientes? Y ingresarlos en nuestro sistema penal, en este foro se ha visto que posiblemente no sea una solución y los mismos chicos vuelven a salir, no vamos a decir en una reinserción social, sino posiblemente potenciada en sus capacidades delictuales. Esas 2 cuestiones, su pensamiento, doctor. Entiendo que acá siempre hay un conflicto entre seguridad y, por otro, el tema de garantías procesales. El derecho penal básicamente responde a 2 líneas, la de prevención general y la de prevención especial. Nosotros estamos inmersos dentro, con el cambio del proceso inquisitivo al acusatorio y todo el modelo legal que se ha ido desarrollando, estamos apuntando a la prevención especial, es decir, a trabajar con el sujeto, sobre todo cuando hablamos de menores, cuando hablamos de la delincuencia juvenil. Se tiene que trabajar con ellos para reinsertarlos, generarle posibilidades de que se capaciten. Estuve en Corea especializándome justamente en temas de criminalidad organizada y visitaba las cárceles de menores, en donde no hay guardias. Y lo único que hacen con estos chicos es hacerles estudiar y aprender oficios. En las cárceles en Corea también de mayores, todos están supeditados a trabajar para ganarse el sustento, si quieren mejorar su calidad de vida dentro de las cárceles. ¿Y cuál es su trabajo? Capacitarse. Hay talleres mecánicos, hay lugares donde se enseña cocina gourmet y la ciudadanía toda apoya, es decir, hacen un voluntariado los mejores chefs y van a enseñar en esas cárceles. Como ustedes saben, Corea tiene el tema de la fabricación de chips. Las empresas ya apuntan a que cuando salga, después de cumplir su condena, si está capacitado para ello, ir a esas empresas. Es a eso lo que tenemos que apuntar en el marco de las situaciones que enfrenta el Ministerio Público. Y acá hay un detalle muy importante, creo yo. Un gran porcentaje de la solución de los conflictos penales no pasa por los juicios orales, pasa por las salidas alternativas que se otorgan en el proceso. Y eso tiene que estar capacitado el fiscal para que esas salidas alternativas que implican la conciliación con la víctima, que implican la aceptación del hecho por parte del procesado, llegue a la resolución del conflicto y restaure la paz social. Temas muy delicados cuando hablamos de violencia familiar, como bien decíamos, doctor. Está incluida la unidad básica de la sociedad, la familia, es un padre de familia el que está con ese problema. Y según los estudios que había hecho, todas las medidas que se aplicaban eran no portar armas, no volver a pegar, cuestiones que están prohibidas, presentarse a la comisaría, eran de sujeción, las clásicas de sujeción al proceso en ese momento. Entonces,
no se atacaba el núcleo del problema. Y si hoy la justicia paraguaya en gran cantidad pasa por la etapa intermedia y por las salidas alternativas, el fiscal tiene que estar capacitado y tener la asistencia suficiente para poder dar solución a este conflicto, trabajando sobre el procesado, trabajando con la víctima. Creo que ahí está uno de los nudos gordianos más importantes que resulta que lo llevan de vuelta a caer en la senda de la criminalidad. El estudio daba que casi un 30% de los casos de violencia familiar que fueron objeto de medidas volvían a reincidir durante su proceso suspendido, durante la suspensión del proceso. Y ya en el 2012 ingresaban ya teníamos un 20% de reincidencia. Es decir, sumando tenemos un 50% de reincidencia en ese momento. Estas son las cosas que hay que trabajar en política criminal. Y el fiscal tiene que estar capacitado para trabajar eficientemente en la solución del conflicto en la etapa intermedia. Gracias, doctor Carlos Barrera. Tiene la palabra el doctor Cristian Crisjovis. Buen día, doctor Ricardo. Buen día, doctor Crisjovis. Hablaste de una doble criminalidad. Por un lado, una compleja, que era la que tiene un impacto global, y otra, una más interna, pero que también la llamaste organizada. Porque decías que ya no estamos ante delitos puntuales, sino que esos delitos puntuales hoy están dentro de un mercado de criminalidad. Así mismo. Y me gustó la expresión porque es muy gráfica de lo que puede estar pasando. Al responder a la pregunta del rollo tráfico, decías que hoy el órgano de control hace la vista gorda. Ante esa nueva complejidad delictual, ¿qué puede hacer el Ministerio Público para optimizar lo poco que tiene? Porque esa es una realidad también. Si vamos a ir a lo que engloba esa criminalidad, quizá no sea del todo su tarea, pero el que fracasa es el Ministerio Público para la vista de la gente. Asimismo, hago mucho hincapié en la capacidad de liderar procesos de política criminal en su implementación. Hay que ser inteligentes, usar los datos, actuar estratégicamente y encontrar el núcleo. Cuando hablábamos, cuando asumía la Fiscalía Adjunta en Misiones, el índice de avigeo era aproximadamente de 300 o más. Empezamos a trabajar con la Policía Nacional, con el gremio justamente que trabajaba en ganadería. Y porque no solamente atacaba al ganadero que tenía muchas reses, sino también a aquella que tenía su vaca, que daba la leche para sostener a la familia. Y trabajamos conjuntamente y logramos reducir casi en un 90%. Y una de las primeras medidas que se tomó fue ir a identificar todos los puestos de venta donde la población en general se iba a comprar. Solo esa medida ya sirvió como medida disuasoria y lo hizo la municipalidad. Entonces es un trabajo integral. Hay que sentarse en una mesa a trabajar sobre ello. Mejorar el proceso. Estamos trabajando en una mesa con el Poder Judicial en justicia juvenil. Tenemos el desafío de la justicia restaurativa, que es una corriente a nivel mundial que da una respuesta más satisfactoria a la víctima y que ayuda a que el victimario se haga responsable del hecho y asuma las consecuencias del mismo en reparaciones a la víctima. Hay que sentarse a trabajar sobre esto, ver y generar el análisis para llegar a buenas prácticas mismo dentro del proceso. Es una integralidad, trabajar por fuera con la institucionalidad y trabajar por dentro del sistema de justicia. Gracias, doctor Cristian Daniel Crisjovis. La pregunta, sí, tiene la palabra la doctora Amparo Samaniego de Paciolo. Doctor Merlo, usted es magíster en Derechos Humanos con énfasis en control de convencionalidad. Sí, mismo, doctor. Yo tengo una preocupación en el sentido de que, aunque Paraguay fue uno de los países que más impulsaron la creación de la Corte Penal Internacional, ¿verdad? Y por supuesto el Estatuto de Roma,
no toda la normativa está internalizada. No se ha hecho mucho más. ¿Existe algún peligro de que Paraguay pueda ser denunciado por alguna normativa no internalizada y denunciada ante la Corte Internacional, Penal Internacional, así como tenemos varias condenas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿O es necesario internalizar, o es suficiente con que hayamos denunciado ese? Bueno, quiero ahondar en este tema hablando del control de convencionalidad. ¿Qué es lo que exige el control de convencionalidad? Exige que cada operador del sistema analice sus decisiones a la luz de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de San José de Costa Rica y de toda la normativa internacional, los derechos del niño y demás. Entonces, si hacemos ese análisis, incluso nos orienta, porque la Corte ya casi ha dictaminado en todos los problemas que generalmente los operadores de justicia entienden, y ha marcado las pautas del alcance interpretativo. Generar más leyes, en algunas situaciones podemos hablar, cuando hablamos de exposición, por ejemplo, de niños, que es un caso que tuvimos hace poquito, nos dimos cuenta de que no tenemos un tipo penal, por ejemplo, a pesar de que la ley hace una remisión. Es decir, ahí habría un compromiso legislativo que tenemos que cubrir, hecho por un documento internacional. Pero por otro lado, yo creo que basta con que los funcionarios de las diferentes instituciones sean capacitados en las reglas de derechos humanos, básicamente, y que al momento de tomar la decisión lo tengan en cuenta, y que sus decisiones se ajusten justamente a el alcance interpretativo que se tiene a la luz de la Convención. Es una cuestión de formación, es una cuestión de conocimiento, y un conocimiento que hasta ahora realmente es bastante, diríamos, está bastante ausente en las decisiones administrativas, donde nos aferramos a veces, o se aferran los funcionarios públicos a su reglamento interno, que a lo mejor hasta es violatorio de los derechos humanos. Gracias, doctora Amparo Samaniego, en especial. Le hago una consulta al auditorio, doctor Ricardo Merlo. ¿De qué manera piensa disminuir la criminalidad, entendiendo que hoy en día, en los casos puntuales de droga, solo se persigue a los pequeños distribuidores, o en los casos de hurto a algunos tortoleros o motoasaltantes? ¿Qué ocurre cuando ellos son detenidos y los mayores poderes quedan operando? Bueno, justamente decía que el rol del Ministerio Público en un Estado de Derecho es ese, proteger al ciudadano de los poderes. Y acá hablamos no solamente del exceso en el ejercicio del poder por parte del Estado, sino que estamos hablando de justamente estos poderes reales, fácticos, basados en altos réditos económicos. Hay que atacar a toda la cadena de criminalidad. No podemos quedarnos con la punta del ovillo, con el simple distribuidor. Hay que tener la dimensión del problema y reaccionar conforme a él. Como decía, con tecnología, con análisis y sobre todo con anticipación, trabajando con la comunidad y las autoridades locales. Muchas gracias, doctor Ricardo Merlo Falla. Con esto concluimos su audiencia pública ante el Consejo de la Magistratura. Si usted quiere agregar algo más, podría hacerlo, rogaría brevedad para que podamos cerrar la audiencia hoy. Muchísimas gracias, señor presidente. Si hay algo que agregar, quisiera decir de que en el transitar por el Ministerio Público, más allá que el salario que percibo, me ha dado realmente innumerables regocijo al ver cómo premiaban a Paraguay en su momento, al ver cómo pudimos reducir y empezar a trabajar contra la criminalidad en los diferentes lugares del interior donde estoy, así como también en el área de derechos humanos y capacitación, al ver a los jóvenes con esas ansias de aprender y toda esa dedicación de los docentes, me siento sumamente satisfecho del trabajo.
y creo que puedo seguir optimizando en base a mi experiencia desde el cargo de fiscal general. Muy bien, muchas gracias, doctor Ricardo Merlo. Con esto concluimos las audiencias públicas del día de la fecha. Agradeciendo nuevamente a Paraguay TV, a TV Cámara, Radio Nacional del Paraguay, Radio Cámara, a los señores miembros del Tribunal de Honor, al Colegio de Abogados del Paraguay que acompaña permanentemente estas audiencias públicas, a los señores miembros del Consejo de la Magistratura. Será hasta el día de mañana.